con fondos del Norte Grande que se están ejecutando en este momento. No le voy a contar las que están concluidas, solo las que se están ejecutando. Las rutas 221 y 8, que trabajamos con Pablo Abal Medina, que recién le decía al ministro que nos ayuda muchísimo, ya no son un sueño. La 8 está en construcción, Caco y Mario, uniendo Campo Grande y 25 de mayo. Y el 25 o 26 de abril, por ahí estaba Valdir y también Jorge Kramer, arranca la ruta 221. Obras que son importantísimas. Una es de más de 500 millones de pesos y la otra de 360, que se suman a las que ya están en ejecución, como la 14 y la 27. Tenemos la fibra óptica que ya está avanzando a la zona de Leandro de Nealén y prontos a iniciar la segunda parte, que es la que va a distribuir más allá del eje troncal de nuestras rutas 12 y 14, para que también llegue a Albapoce, a Ruiz de Montoya, a los pueblos que están metidos para un lado y para el otro de los dos ejes troncales, para poner un ejemplo. Tenemos 6.000 y tantas soluciones habitacionales y el Estado Nacional nos escuchó en la parte de viviendas. Con José López hablamos muchas veces y un día me dice: armame un detalle de cuáles son los planes de vivienda que ustedes tienen. Y armamos 14 planes. Vinimos y le mostramos y Santiago lo presentó un día en uno de esos consejos federales. Y esa es una de las características nuestras, la flexibilidad. Y yo le decía al secretario López, por ahí si nos financian viviendas de las grandes y cuestan 250.000 pesos, pero yo necesito que nos den 15.000 pesos para hacer 10.000 plantechos, para sacar y erradicar la chapa de cartón para el más pobre de la provincia de Misiones. Y necesito con 50.000, 60.000 pesos hacer viviendas rurales en las colonias y quizás con lo mismo viviendas progresivas en el pueblo. Y necesitamos hacer viviendas de madera y necesitamos hacer mejor vivir y necesitamos hacer el mejor vivir en los viejos barrios de los programas habitacionales que, como no tienen lógica de consorcio, están hechos pelotas y no tienen pintura y están rotas las cañerías. Y le presentamos muchas ideas. Por eso cuando ustedes escuchan 6.000 y tantas soluciones habitacionales, es porque el gobierno nacional hace un par de años nos está financiando todos los programas un poco. Y estas 1.700 que se anunciaron recién, que yo me puse muy contento porque uno tiene la expectativa, sabe que estamos avanzando, pero esto es un compromiso y pronto se va a iniciar, se suma a las 750 que se publicaron en los diarios del día viernes del plan Procrear, donde no sé si se dieron cuenta, pero la ciudad que más viviendas va a licitar en esa licitación de los próximos días es la ciudad de Posadas, 750, y eso no es casualidad, es de un gobierno que ha tomado una buena decisión y de un gobierno provincial que apenas asumí, el ingeniero Ross me dijo: Mauri, tenés que comprar tierra en los pueblos, tenemos que tener banco de tierra, y en ese momento pusimos 45 millones de pesos en el año 2008 y tenemos 740 hectáreas. Entonces, cuando hay planes habitacionales del Procrear o planes de vivienda, tenemos la tierra. Y así estamos resolviendo tierras en San Vicente, estamos resolviendo tierras en distintos lugares de la provincia que el intendente nos trae. Tenemos que tener bancos de tierra, entonces somos rápidos. Y además la empresa constructora después no nos sangra con el precio del terreno. Si le decimos a una empresa constructora que nos cobra el precio del terreno, mucho más caro. Y en definitiva siempre el terreno es una contrapartida provincial. Así que debo agradecer esa flexibilidad en la política de viviendas que tenemos de parte del Gobierno Nacional. El Hospital de Pediatría, que está en construcción, que también nos mandan los recursos. El INMED, una decisión de la Presidenta por expresa recomendación de Juan Mansur, porque Juan Mansur dice: si tenemos enfermedades tropicales, vamos a volver a cometer el error de poner los centros de estudio en la capital. Yo me acuerdo que le dije a la Presidenta: y sí, yo nunca vi una víbora andando en la calle de Florida. Y ella me dijo: no te creas. Todo con doble sentido.
Pero bueno, fue en aquel momento, pero decide proponerle el ministro y la presidenta decide, y ya está en un nivel de avance de obra muy importante de la primera etapa, y seguramente, como muchas cosas, que después me quiero referir al paso a paso y a las etapas, nosotros en este gobierno vamos a dar un gran paso, pero futuros gobiernos, ojalá que sean de este espacio político nacional y provincial, le continuarán dando forma al Instituto Nacional de Medicinas de Enfermedades Tropicales. Y lo que recién decía Orlando, las millonarias inversiones de la entidad binacional Yacyretá, que se hizo una presa que tardaron 3 décadas, más de 3 décadas en llegar a la cota. Este gobierno llegó a la cota, hubo una decisión política, hubieron los recursos y por sobre todo se enmendó el tremendo error que hubo hasta el año 2003. Se inundaba así, se dejaba. En la provincia de Misiones se puso en valor, un valor urbanístico fenomenal que hoy cambió la margen ribereña de nuestras ciudades. La ciudad de Posadas hoy aparece como una de las más modernas del interior del país gracias a esta inversión. Por eso, cuando uno viene a buscar estas cosas, viene confiado, porque si hicimos todas estas cosas que recién nombré, pero seguro que vamos a ejecutar con eficiencia estos 350 millones de pesos que nos van a mandar para que podamos dar soluciones y generar empleo, como recién decía también Aníbal acá, empleo y empleo en blanco en los 75 municipios de la provincia de Misiones. Y también faltan cosas, seguro que faltan cosas, seguro, yo reconozco, somos la provincia con menos índice de cloacas del país, pero despacito lo vamos a ir haciendo. No llegó el gas todavía, pero yo creo que va a llegar con este gobierno. Otro gobierno no creo que vaya a llevar. Cristina siempre lo dice en todos los actos, y las licitaciones van avanzando, porque el gas no es como la autovía, que vos podés hacer por tramo. En la Ruta 14 un tramo en Misiones, en Entre Ríos y en Corrientes. El gas tenés que hacer por parte, tiene que ir paso a paso de Bolivia, que es el proveedor, a la provincia de Misiones. Para eso tendrá que pasar por Salta, por Formosa, por Chaco, por Corrientes y recién llegar. Y vamos a tener paciencia, porque somos un pueblo sacrificado y vamos a seguir lidiando con las garrafas, pero vamos a tener el gas natural y es este el proyecto político que nos va a dar el gas natural. Nos faltan las autovías, que recién decía, le falta al país autovías. Este país tiene muy pocas autovías, pero nadie hizo tantas autovías como este gobierno. ¿Quién puede hablar en números? Más que se duplicó en un par de años, en 2 mandatos, el de Néstor y el de Cristina, todas las autovías existentes hechas en la historia. Entonces, cuando yo pido la autovía de la Ruta 12, tengo confianza que este gobierno nos va a dar la autovía de la Ruta 12, porque le dio la autovía a la Ruta 14, porque muchos se llenaron la boca hablando de Rosario, Córdoba, pero ha sido este el gobierno que lo ha hecho. Entonces, paso a paso la autovía es fundamental, que tiene que ver con seguridad vial. Cuando uno mira las necesidades en infraestructura y por ahí ve que la falta de infraestructura y de previsión trae muerte, como nos ha pasado en la Argentina en estos días, las autovías son para mí el sinónimo más fundamental de la vida. Nosotros tenemos índices de accidentes de tránsito horrorosos. En marzo en la provincia de Misiones murieron 30 personas. Tenemos buenas rutas, lo que pasa es que tenemos muy cargadas las rutas y tenemos una topografía enorme, con un flujo turístico que fue fenomenal, murieron 30 personas. Por eso yo insisto tanto con las autovías, porque las autovías y las rotondas son sinónimos de seguridad vial. Pero yo creo en este gobierno, porque este gobierno además es el que más terceras trochas se hizo en la Ruta 12 y el que más rotondas se hizo en la Ruta 14. Nunca se invirtió tanto en la 12 y en la 14 como en este gobierno de Néstor y de Cristina. Por eso creo que todas las cosas pendientes las vamos a resolver solamente así.
Y pongo el ejemplo de los arroyos. Recién le decía al ministro De Vido, no por casualidad, esto lo presentamos el 10 de enero, vinimos, sí, si no me falla la memoria, iba a ser el 9, fue el 10. Y cada uno se fue con las tareas para el hogar, y cuando Posadas presenta sus proyectos, todos eran de saneamiento de arroyos. Lo que recién decía Orlando, el Vicario, el Antonica y el Mitre. ¿Y saben qué? Es de extrema prioridad que se lleven esos 60 millones de pesos. ¿Alcanza? Seguro que no. Seguro que no. Seguramente si uno quisiera mirar el diagnóstico de una universidad o de un consultor, te diría que faltan 1.000 millones para resolver los recursos hídricos de una ciudad como Posadas. Pero estamos dando pasos como ya lo dimos en algunos lugares del Vicario, como el intendente dio en Antonica. Hay que bajar el riesgo, no podemos resolver las autopistas del país en un solo instante, tampoco podemos resolver los problemas de los arroyos, pero tenemos que ir resolviendo paso a paso en los lugares que sabemos por la cuestión consuetudinaria de la crecida y de las lluvias, donde son los lugares de más alto riesgo. Por eso yo decía que estuvimos muy acertados en pedir eso. Y le contaba recién al ministro, un día le digo, ministro, en Iguazú hay un arroyo que se llama Tacuara y estamos detrás de un crédito internacional desde que yo era jefe de gabinete de Rovira y nunca salía el crédito ese, porque muchas cuestiones sociales, de relocalización y tantas otras cosas. ¿Qué querés? Me dice, quiero hacer algo bueno, bonito y barato. Y en estos días le comentaba a algunos, vamos a terminar los primeros 400 metros. Cuesta 20 millones de pesos. Significa que para hacer los 8 kilómetros hacen falta 400 millones de pesos. Seguro que no se podrá hacer de un día para el otro, pero este gobierno hizo los primeros 400 metros y recién le decía al ministro, dame para el 2013 400 metros más, para el 2014 400 metros más, para el 2015 400 metros más, porque además cuando voy a hablar de arroyos, tenés que hablar de relocalización. Tengo que pedirle a José, que conoce de memoria el tema, y ya nos mandó plata inclusive para esto, para relocalizar a 400 familias. Y estamos hablando, abuelo de pájaro, de 600 millones de pesos más que tiene que poner. Pero son tareas que hay que iniciarlas. Y este gobierno las ha iniciado. Este gobierno nacional junto al gobierno provincial es el que está llevando adelante estas tareas, que no son perfectas y no se puede resolver todo de la noche a la mañana, pero se están haciendo cosas en cada una de las áreas y en cada uno de los frentes. En un gobierno que hace muchas cosas en otras áreas, que no es solamente la obra pública. Yo quiero valorar la tarea, no porque está acá, sino porque a nosotros nos acompaña mucho, de Juan Mansur. Y también quiero valorar la tarea de ustedes y de cada uno de los misioneros que, rodeados de más de 60.000 casos de dengue en el Paraguay y según Juan de más de 600.000 en los últimos informes en el Brasil, le venimos dando una enorme pelea al dengue en la provincia de Misiones. Y si nosotros sujetamos el dengue en Misiones, estamos dando una enorme mano a la Argentina. Y todos ustedes fueron extremadamente aplicados a la hora de llevar adelante esa política, que no tiene un éxito garantizado, porque uno depende de que cada uno en su casa haga, como yo siempre digo, el mosquito cuando cruza la frontera no muestra ni documento ni pasaporte, pasa. Y la verdad que en una zona como la nuestra, tener los resultados que tenemos es el esfuerzo compartido y la conducción y el liderazgo de un ministro de Salud que lleva adelante estas tareas y de una presidenta que tiene en el calendario 14 vacunas, 16, 2 más ya le puso, obligatorias y gratuitas. Días pasados le recibía un senador de la República de Francia. Cuando le contaba esto, no podía creer el calendario de vacunación y también cómo se había hecho una sinergia entre ese plan de vacunación y la asignación universal por hijo.
Esas son las políticas que nos tienen que poner orgullosos, como las políticas en educación. Días pasados fue el ministro Silioni y entregamos solo en ese día 7 millones de pesos de ayuda para las escuelas técnicas. Antes de esa ley de educación técnica, las escuelas técnicas estaban cerradas. El que gobernaba en los 90 la pasó a las ENET, a las provincias, y nos hicimos cargo las provincias de los gastos. Y ahora, gracias a Dios, hay una ley y un presupuesto que garantiza que las escuelas, con una orientación laboral, porque eso también nosotros hicimos en Misiones, me parecía a mí, y le explicamos en La Nación, como seguramente lo han hecho otras provincias, que la educación con salida laboral no es solo la técnica, es el agrícola, es el perito mercantil, son todos, porque así se forma una sociedad, con la suma de los trabajos, de las profesiones. Por eso le decía a Juan Abal Medina las cosas que uno debe reconocer cuando te escuchan en el gobierno. Cuando fue lo del liceo de Misiones, yo le digo, Juan, yo defiendo el liceo, porque en una sociedad son importantes todos. Está bien que haya una escuela secundaria con orientación docente, porque los docentes son importantes, una con orientación comercial o de perito mercantil, una de construcción, otra agrícola. Y no está mal que haya una con una orientación y una formación militar, que no usen armas, revisen un montón de cosas, porque en nuestra sociedad hay militares y hubieron militares buenos. Entonces, por eso planteé y fui escuchado por Juan Abal Medina, no seguramente solo por él, por la presidenta, que en definitiva, y eso se va a discutir y tenemos que estar dispuestos a cambios, seguro que sí. Pero eso es lo importante, poder venir y que haya un gobierno que te escuche y que te dé soluciones en todas y en cada una de las áreas. Y como le decía el otro día a ustedes, en la reunión del BAPIM, nosotros tenemos un banco de proyectos. Cuando asumo el segundo mandato, le pido a cada intendente que me dé 4 prioridades. Y lo hicimos constantemente esto, lo repasamos y ya estamos licitando un montón y esperamos poder cumplirla. Cosa de tener una planificación. Presentaba algunas de las obras licitadas y le decía, muchachos, es un año electoral y hay que ganar las elecciones. Y por eso que nosotros estemos acá también significa un compromiso de honor. Nosotros tenemos que hacer un compromiso de honor, de pertenencia y por sobre todas las cosas de oportunidad para todos los misioneros. Y ese compromiso de honor significa taparle la boca a la mayoría de los medios nacionales que dicen que en la provincia de Misiones va a volver nuevamente 2 legisladores nacionales por el oficialismo y 1 por la oposición. Va a estar duro, pero le vamos a hacer 3-0, porque la presidenta se merece. Pero para eso, ustedes y yo y cada uno de nosotros tiene que laburar en las elecciones del 27 de octubre como si estuviera en cuero el cuero de ustedes en la boleta. No va a estar el nombre de ustedes en la boleta, pero va a estar sí el cuero de ustedes en la boleta. Porque nuestro cuero y el de los misioneros depende de que siga con éxito y con gobernabilidad y con proyección de futuro para lo que la presidenta decida, un Congreso Nacional acompañándole y dándole la gobernabilidad. No tengo duda alguna que este gobierno ha demostrado que está más cerca de la gente, que está más cerca de los municipios, que está más cerca de las provincias y que por sobre todas las cosas, como me gusta decir a mí, nos ha ayudado muchísimo a que la provincia de Misiones crezca más y crezca en paz. Muchas gracias. Acto seguido, dirige la palabra el señor jefe de Gabinete de Ministros,